Entrar ciego y salir mudo, he ahí las condiciones para argumentar o hacer tratos con un tirano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Dicen que la psiquiatría es la única carrera donde el cliente nunca tiene la razón. Igual le sucede a un súbdito frente a un tirano. El tirano siempre tiene la razón. Él no usa la fuerza del derecho, sino el derecho de la fuerza. Dice la fábula que un lobo y un cordero llegaron sedientos a un arroyo. El pobre cordero bebía en la parte baja de la corriente, mientras que el lobo lo hacía en la parte alta. Con el deseo de hallar pretexto para devorar a su codiciada víctima, la fiera dijo: «¿Por qué ensucias el agua que bebo?» «Estás loco», replicó el inocente cordero. «El agua corre hacia mí desde donde tú estás. ¿Cómo pues he de enturbiarla yo?» La fuerza de la verdad obligó al lobo a callar, pero un momento después, éste añadió enojado: «6 meses hace que me llenaste de injurias, infame cordero». «6 meses», repuso el infeliz, «si yo solo tengo 5 meses». «Bueno, entonces sería tu padre», dijo el lobo, y se lanzó sobre él y se lo comió. El tirano siempre encontrará excusas para su tiranía. Y cuando un lobo quiere tener la razón, pobres corderos. La fábula muestra un típico ejemplo del gobernante autoritario. Es una persona dominante, mandona, arbitraria, abusiva, despótica, injusta y opresora. En el autoritarismo, que es la autoridad opresiva que aplasta la libertad e impide la crítica, en el autoritarismo, se extreman la ausencia de consenso, la irracionalidad y la falta de fundamentos en las decisiones, originando un orden social opresivo y carente de libertad para los demás. El escritor y dramaturgo madrileño Enrique Jardiel Porcela, que tuvo numerosos problemas con la censura del franquismo por su humor inteligente y corrosivo, llegó a decir: «Seguramente la frase no es muy acertada, pero lo mejor que define las dictaduras personalistas es esa facultad de los dictadores de hacer su real gana. Al principio, tras eliminar muchas veces físicamente a sus enemigos, suelen actuar generalmente con un cierto pudor, pero a medida que se afianzan en el poder, todos los subordinados tienden a satisfacer hasta sus mínimos caprichos e incluso legislan para que pueda, sin demasiados problemas, condenar a muerte o excarcelar a quien le apetezca. Obviamente, es el propio dictador quien sanciona las leyes, por lo que sería un esfuerzo inútil si alguien se atreviera a llevarles la contraria». Después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y en medio de reclamos de fraude ante la reelección de Nicolás Maduro, se han registrado muchos hechos de brutalidad contra los manifestantes que solo piden un reconteo de votos. La brutal represión del régimen ha ocasionado, según la ONG Foro Penal, más de 800 arrestos, 11 asesinatos, aunque hablan incluso de más de 20 víctimas en medio de los reclamos de fraude electoral. Esta es la más grande paradoja. Un país gobernado por un tirano persigue a quienes intentan liberar al pueblo del yugo de la esclavitud. La tiranía, que hace uso de la brutalidad y la intolerancia, es el abuso extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad.
Es un sistema de gobierno en el que todo lo que no está prohibido es obligatorio. Es práctica de todos los tiranos apoyarse en un sentimiento natural pero irreflexivo de los pueblos para dominarlos. Y claro, la multitud obedece más a la necesidad que a la razón y a los castigos más que al honor. Dios, por supuesto, ha prohibido cualquier forma de tiranía. En Éxodo 22, 21 al 23 se lee: «No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor». Luego el Señor confirma su postura sobre este tema en Deuteronomio 24, 14 y 15, donde dice: «No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti, y tú resultarás convicto de pecado». Por desgracia, en muchos hogares, en algunas empresas, en el Estado y hasta en la misma iglesia, se da este estilo arbitrario de mando. Nehemías, en el capítulo 5 de su libro, denunció los atropellos de ciertos judíos ricos contra los pobres de su mismo pueblo. La norma moral debe consistir en el común conocimiento de que el gozo y la prosperidad no tienen manantial más puro y copioso que el ejercicio de la justicia, la equidad y la honradez que Dios nos señala en su bendita palabra. Así será mucho más fácil seguir el camino de la paz, porque obedeciendo los hombres por imperio de su voluntad a la ley divina, predominarán en el mundo la justicia y el bienestar. Créame, este cambio social que promueve la Biblia es la mejor revolución.